¿Cómo votan los estadounidenses? ¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos? Es una de las grandes interrogantes que siempre que Estados Unidos está cerca de un proceso electoral surgen en todo este asunto, particularmente en el análisis, porque es necesario entender cómo funciona este proceso para saber cómo votan los estadounidenses y fundamentalmente cómo se dan los resultados al final de todo este proceso. Seguimos en este análisis con Damián Sichero, analista internacional, se conecta con nosotros vía Zoom desde Argentina. Y en este punto, Damián, ¿cómo explicarle a la gente de manera sencilla? Porque la verdad es que el sistema electoral norteamericano es muy complicado. ¿Cómo se vota en Estados Unidos? ¿De qué se trata el asunto de los colegios electorales? ¿Y cómo es que un grupo de los llamados delegados termina definiendo quién será el próximo presidente del país? Nosotros estamos poco acostumbrados a escuchar la palabra colegio electoral. Hoy en día en Argentina, en Venezuela también, el candidato que gana es supuestamente el que saca más votos. Pero en Estados Unidos tenemos justamente esta eh, diferencia que es un colegio electoral compuesto por representantes de los diferentes estados y dependiendo de la población que cada estado tiene, tiene un determinado número de representantes que se llaman electores. Yo mencionaba antes, la cifra clave es 270 electores de un total de 538. El tema es que hay estados que están sobre representados, quizás tienen muy poca población, pero tienen muchos electores, y se terminan convirtiendo en claves porque si uno triunfa en esos estados, está más cerca de llegar a la cifra de 270. Cuando el sistema se crea, que es desde principios de que Estados Unidos aparece como país, allá en 1776, la idea era justamente de los padres fundadores de Estados Unidos evitar que fuera electo un candidato en base a la mayoría. Suena un poco raro, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que no acepten lo que quiere la mayoría? Ellos en ese momento pensaban que gran parte de la población todavía no estaba lo suficientemente preparada para elegir un buen candidato, por eso se crea el colegio electoral que continúa hasta hoy en día y es casi imposible de eliminar porque habría que hacer una reforma constitucional, 2/3 de los estados y de las cámaras de representantes y del Senado tendrían que aprobarlo. Quiero decir, el sistema va a seguir funcionando de esa manera y es lo que acerca justamente a Trump al poder. Recién mencionabas, hay una serie de estados que son los que van a definir las elecciones, son 7. Tenemos a Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, entre otros que son los que aportan estos números clave de electores porque no son ni demócratas ni republicanos. Por ejemplo, el estado de California, todos sabemos que es un estado donde ganan los demócratas. El estado de Texas es un estado donde ganan los republicanos. Estos estados, 7 estados clave, nunca se inclinan por alguien siempre, sino que, dependiendo de la elección, van tratando de virar. Ahí es donde están haciendo el grosso de su campaña Harris y Trump. Y los sondeos muestran que Trump estaría imponiéndose en los 7 estados, lo que le permitirá asegurarse de sobra el triunfo, superaría los 300 electores si él gana en estos 7 estados, e incluso se convertiría en presidente ganando en 4 o 5 de ellos nada más. Las encuestas nos dicen eso, de vuelta uno siempre tiene que esperar a que se vuelquen los resultados, pero todas indicar que está muy cerca de regresar a la Casa Blanca. Además, si revisamos las semejanzas con lo que puede ser nuestro sistema, lo que sí vemos que se asemeja es que hay estados en Estados Unidos que se inclinan hacia un partido o hacia el otro. Eso ya está muy definido, ya se sabe prácticamente cuáles son los estados demócratas, cuáles son los estados republicanos, pero al margen de eso están estos 7 estados. Y uno de los más importantes es el estado de Pensilvania. ¿Por qué Pensilvania decide prácticamente entre este grupo de 7 estados la elección? La clave de Pensilvania es que aporta 19 electores. Es un número enorme si se lo compara con otros estados, como por ejemplo California, que aporta 55. Si uno compara las poblaciones de California con Pensilvania, California es el estado más poblado de Estados Unidos y sin embargo no tiene tantos electores. Eso es lo que hace que Pensilvania se vuelva clave. Un dato que me parece interesante a destacar es que si uno mira cuánto creció el ingreso per cápita en Estados Unidos en los últimos años, el promedio en estos 7 estados fue más o menos del 4%, mientras que el promedio a nivel nacional es del 6%. Es decir, estos estados se vieron afectados económicamente y como no tienen una bandera, como estás mencionando vos, no son ni demócratas ni republicanos, al sentirse que no han mejorado económicamente, terminan diciendo, bueno, votaremos por un candidato por la oposición, en este caso Trump, que incluso él tiene
también la ventaja de que ya gobernó, y mientras que gobernó en normalidad, yo digo normalidad antes de que llegue la pandemia, sus cifras económicas serán muy positivas. Hay distintos temas, además, Damián, que influyen en esta elección, temas que preocupan a los estadounidenses, pero más allá de la política doméstica, es importante también revisar la política exterior y la influencia que tienen estas elecciones en los distintos conflictos en los que está involucrado Estados Unidos. Sobre esto vamos a hablar al regreso, vamos a hacer una pausa en esta conversación porque es importante tratar cómo está el asunto del Medio Oriente, que es un tema álgido y que, por supuesto, es un tema de campaña en esta elección. Estamos haciendo el análisis con Damián Silla, analista internacional, se conecta con nosotros desde Argentina y al regreso vamos a hablar de la política exterior estadounidense y esta relación con estas elecciones el próximo 5 de noviembre. Hacemos una pausa y ya regresamos.